Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Este episodio del Evangelio está tomado de Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabo de leer nos indica lo que hemos venido hablando y lo que en los últimos capítulos nos está hablando ya este Evangelio de Mateo. Hay que estar preparados para la venida y para el encuentro con el Señor. Hoy el Señor, en este episodio del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, nos habla de aquellas 10 jóvenes que salieron al encuentro del esposo. 10 jóvenes al encuentro de Jesucristo, que ya venía y estaban allí preparadas para recibirlo. Pero durante la preparación, unas eran descuidadas, dice este episodio del Evangelio. Yo diría, aparte de descuidadas, fueron confiadas. Otras fueron precavidas con respecto al aceite. Llevaba cada una lámpara. ¿Cuál es la lámpara de nuestra vida? De nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la lámpara de nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que alumbra nuestro camino? La fe que hemos recibido en el bautismo. Muy bien. Pero también esa fe nos alumbra, se mantiene encendida por nuestra confianza en Dios.
también. Pero ese aceite tiene que ver con la lectura que yo hago de la palabra de Dios, con la oración que yo hago con respecto a la escucha de la voz de Dios, no tanto de lo que yo hablo, de lo que yo digo. Esa lámpara se mantiene allí esa luz encendida con el alimento de la palabra de Dios y con mi obra buena de socorro, de ayuda, de misericordia, de solidaridad, de perdón, de extender la mano a quien lo necesita. Esto es muy importante. Entonces, como estas 10 jóvenes tenían su lámpara encendida, algunas se conformaron y se confiaron. Yo ya hice por allá una obra de caridad. Yo ya fui bautizada. Yo ya leí por allá el Salmo 23 o el Salmo 91. Con eso me conformo. Me voy al encuentro con el Señor. Y ahí va mi lámpara. Pero como no sabemos cuánto tarda, no sabemos las condiciones, el momento, la hora en que viene el esposo, es el nombre que se da acá en esta parábola de las 10 vírgenes. Las parábolas forman parte de la enseñanza de Jesús. Es así como Jesús quiere que aprendamos, con parábolas, con ejemplos, comparaciones, con semejanzas. Algunos dicen, no, esos son cuentos que utilizaba Jesús para distraer un poco a la gente, para llamar la atención. Otros dicen, no, eso no eran parábolas, eso eran alegorías. Imagínense ustedes, las alegorías, empezar a interpretar cada quien por su camino y por su cuenta cuál era el pensamiento, la intención y la profundidad con la cual hablaba Jesús. Dejémonos de tonterías y hablemos de las parábolas de Jesús. Forman parte de su anuncio, de su enseñanza. Forman parte del anuncio del reino de Dios. Estas 5, cuando se estaban quedando sin luz y ya llegaba el esposo, se anunciaba que venía, entonces querían ser vivas allí. Vamos a decirle a estas otras 5 que tienen aceite suficiente que nos den. Las otras dicen, si nosotros le damos de este aceite que tenemos, entonces nos quedamos sin aceite. Y no sirve la obra que el otro hace, no sirve la lectura que el otro hace de la palabra de Dios para llenar su corazón. Es muy difícil que yo saque de allí. Yo tengo que tener mi propia luz, mi propio aceite y mi propia vela encendida con mi propio alimento que hago de Jesucristo. Nos podemos ayudar los unos a los otros en la caridad, en el compartir las enseñanzas, eso es distinto. Pero cada quien va haciendo su envase, o diríamos, cada quien va llenando su vida de ese aceite que mantiene la luz de la fe y la luz de la esperanza y la luz de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos llenarnos de Cristo. Necesitamos llenarnos de Cristo. Llenarse de Cristo es llenarse de tiempo para recibir su palabra, para escucharlo en la oración, para reconocerlo en el hermano que nos necesita. Y de esa manera nosotros vamos a sentirnos fuertes, seguros a la hora del encuentro con el novio o cuando el novio llegue y nos consigue cumpliendo con nuestro deber. Recordemos que si nos llenamos de la palabra de Dios, si hablamos de Dios, si hablamos de Cristo y hablamos de su cruz, puede ser locura para el mundo. Este está loco, este no se da cuenta de la necesidad que estamos pasando, este está hablando de Cristo, este está hablando de la cruz y resulta que nosotros estamos pasando por una pandemia, sí, pero el Señor está con nosotros, nos fortalece. Nuestra vida no pertenece a este mundo solamente, estamos de paso, nuestra patria está allá arriba en el cielo. Por eso recordemos lo que dice San Pablo por allá en la primera carta a los Corintios.
En el capítulo 1, San Pablo dice, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Gente que dice, este está hablando de Dios, de Cristo y de la cruz, y miren la realidad que tenemos. Este está loco. Pues resulta que San Pablo ya habló de esto, como digo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, por allá, versículos 17 y siguientes. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y algo más importante para este momento, continúa San Pablo diciendo, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.